tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos que esté nuevamente con nosotros y bueno, estamos con Jimena Ugarte, que es del Centro de Defensa e Investigación Laboral y Derechos Humanos. Buenas noches, Jimena. Hola, buenas noches a todas y a todos. Ella viene a platicarnos sobre el planteamiento de una iniciativa ciudadana que tiene que ver con esta reforma educativa que el año pasado movilizó a miles de maestros y puso en jaque prácticamente a muchos más que fueron cesados de sus puestos y que han padecido todos estos cambios estructurales que se han venido dando desde el gobierno federal. Jimena, primero me gustaría, tú eres abogada por la Universidad Michoacana y me gustaría que nos platicaras desde tu experiencia, cuáles son, pues ahora sí que los temas más importantes que tú has visto sobre este movimiento que se dio el año pasado y que bueno, ya son 5 meses de que regresaron a clases los niños y los maestros, pero la resistencia continúa, no la hemos visto tan firmemente en las calles como se llegó a ver el año pasado, pero bueno, ahí sigue, ¿no? Sí, buenas noches, Erika. Yo creo que de los temas más importantes que se han venido actualizando desde que desde que se impulsó y se aprobó la reforma educativa son 2 o 3. Uno es la gran resistencia que se logró conformar por parte de los maestros y maestras a lo largo y ancho del país. Hace muchas décadas que no se veía que se pusiera en jaque al gobierno federal en el marco, por supuesto, de todas las reformas estructurales que se impulsaron, una de ellas la educativa, y que en realidad fue el sector de vanguardia que en su momento pudo frenar o al menos suspender la evaluación educativa, esta reforma, que no es nada más la evaluación, tiene muchos otros considerantes, pero en su momento fue un sector que logró poner en duda y en entredicho estas reformas estructurales y hacia dónde iban dirigidas en realidad. Eso creo que es uno de los temas muy importantes. La segunda es que efectivamente ya en el marco más jurídico es cómo este gobierno federal atendiendo a las políticas internacionales de Estados Unidos y de otros organismos, en realidad están poniendo en nuestra Carta Magna, en la Constitución, elementos que incluso van en contra de los principios constitucionales esenciales, como era el derecho a la educación pública, laica, gratuita, para todas y todos, y que además fuera tendiente hacia el nacionalismo, hacia la democracia y otra serie de elementos. En realidad lo que hace esta reforma educativa es tratar de imponer un modelo educativo adecuado a las empresas en el marco de lo que ellos llaman la calidad, para generar o para formar personas que simplemente puedan servir a las empresas, que tengan las capacidades adecuadas para el servicio de algunos sectores de la producción y no tendiente a la conformación del ser humano, a la integridad y a la socialidad de México y de la humanidad, podemos decir incluso. Yo creo que ese es otro de los elementos importantes. A partir de entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En el movimiento magisterial, si bien parece que ya no hay grandes movilizaciones, porque además tuvieron que levantar el paro que ellos hicieron, que además fue muy largo, fue muy importante, lograron paralizar las escuelas, pero no solamente eso, sino hubo un gran apoyo de la sociedad civil, de los padres y madres de familia, incluso de los propios estudiantes. Esta situación se agotó en un momento dado por muchas cuestiones políticas, por muchas cuestiones incluso estratégicas y materiales, y lo que ellos han tenido que hacer, o ellas y ellos han tenido que hacer, es continuar con otro tipo de estrategias integrales que abarquen tanto movilizaciones como cuestiones de pláticas, acercamiento con la sociedad civil, con los padres y madres de familia, y por la vía jurídica, por supuesto, en el marco de la defensa en contra de todos las y los compañeros que se encuentran actualmente cesados, quienes todavía, muchos de ellos, la mayoría de ellos, no se han resuelto sus asuntos jurídicos. Mucho tiene que ver, porque las juntas locales de conciliación y arbitraje son tremendamente tardadas, muy burocráticas, y la otra parte tiene que ver porque, por supuesto, las mismas están manejadas por el propio gobierno, entonces no permiten que estos
juicios avancen. Y la otra parte que ellos han tratado de hacer, y ellas, es esta vía legislativa, ¿no? En esta vía legislativa es muy interesante por dos cuestiones. Primero, porque pone a la mesa que efectivamente la CENTE tiene una propuesta educativa y no nada más rollos, porque es lo que han querido decir, ¿no? Que son puros rollos, lo de su modelo educativo que ellos proponen. Hicieron varios eventos, foros, incluso con expertos nacionales e internacionales en materia pedagógica y educativa, y a partir de todos estos elementos e insumos que se fueron logrando recabar en esos foros, a partir de todos estos elementos que se han estado platicando de manera muy pública, abierta, plural, inclusiva, es que se conforma la posibilidad de hacer una iniciativa ciudadana. Esta iniciativa ciudadana es muy importante porque pone a la mesa que efectivamente, aparte de tener una propuesta educativa, tenemos la posibilidad, coloquialmente diciéndolo, de agarrar la democracia y la participación real en nuestras manos. Jimena, antes de entrar en esta materia, a mí me gustaría recordarle al público que este movimiento que tuvo la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, fue muy golpeado en su momento. Hubo criminalización de los líderes de esta organización magisterial, que es una de las más grandes en el país, y me gustaría que nos dijeras si tienes conocimiento de cuál es el estatus de todo esto, ¿no? Ya nos comentabas que no se han podido regresar o no han podido regresar los maestros a sus puestos, pero ¿qué pasa con aquellos que tuvieron incluso que pasaron días en la cárcel, ¿no? Mira, la información que yo tengo, porque obviamente eran, digamos, las más conocidas, es que todos aquellos que estuvieron presos ya están libres, ¿no? Sí. En este momento. Lo que no sé es el estatus, digamos, de sus averiguaciones previas o del jurídico que tengan en relación con esta situación. Lo que sé es esa situación. De los maestros y las maestras que han sido cesados, el estatus es, ahorita muchos están todavía en las demandas de conciliación, en el estatus de conciliación, demanda y excepciones, con la posibilidad de la reinstalación, pero ahí el asunto es que la reinstalación implica aceptar de alguna u otra manera el ser evaluados, que es precisamente el elemento más fuerte que se dio en contra de la reforma educativa, porque toda la situación de la educación en México se quería poner a espaldas de los maestros y las maestras. Entonces, la situación jurídica y la situación de estas compañeras y compañeros, hasta donde yo tengo conocimiento, es que siguen en pie de lucha, han seguido participando en las asambleas, han seguido participando en las movilizaciones, se ha hecho un fuerte denuncia incluso a nivel internacional por la criminalización de la protesta de la que fueron víctimas, y de esa manera es que han podido continuar con el apoyo de otros sectores incluso, porque bueno, en el marco de esa situación, por supuesto que ha sido muy importante que no quede como un asunto gremialista, ¿no? Como un asunto exclusivo de los maestros porque les iban a golpear sus cuestiones laborales. Lo que se ha tratado de hacer es incluir a los otros sectores para construir un nuevo proyecto educativo que incluya varias situaciones que ahorita vamos a platicar más o menos con la iniciativa que estamos promoviendo, pero sí, digamos, la criminalización sigue, ¿no? La estigmatización también por parte de los medios de comunicación institucionales fue muy fuerte. Afortunadamente, algunos sectores de la población, una gran mayoría, pues no se fue con esa finta. Sí hubo la posibilidad de que, más bien, sí hubo la realidad de que muchos y muchas estuvieron estigmatizando y estereotipando a las maestras y los maestros de que eran vándalos, etcétera. Pero también hubo otro sector que empezó a ver eventualmente que esto no era real, ¿no? Claro. Que era falso y que las tomas de las escuelas en realidad eran para mejorar esta situación. ¿Qué te parece si vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos para seguir hablando sobre esta iniciativa ciudadana que ustedes han estado preparando para proponerla ante el Senado de la República?
Regresamos a Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando con la abogada Jimena Ugarte, que es integrante del Centro de Defensa e Investigación Laboral y Derechos Humanos, quien nos viene a platicar sobre toda esta situación que han tenido que pasar los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y todo este movimiento que han llevado a cabo internamente, que está haciendo una reforma a la reforma educativa, una iniciativa ciudadana que van a presentar próximamente en el Senado de la República. ¿Nos podrías platicar en qué consiste y qué se necesita para que los legisladores la tomen en cuenta? Bueno, como ya comentábamos hace un momento, esta iniciativa es importante por dos cuestiones. Una, porque pone a la mesa un nuevo proyecto educativo nacional, ¿no?, en el marco de que las y los maestros, en conjunto con todos los sectores de la sociedad civil que se han estado incluyendo en las discusiones de este proyecto educativo, le dice al gobierno y a los organismos internacionales y demás que sí hay una propuesta desde nosotras y nosotros. Eso es como muy importante. No es nada más una protesta sin sentido, ¿no? Sí hay una propuesta educativa. La segunda es que pone a la mesa la posibilidad de que la ciudadanía en general pueda impulsar una reforma constitucional. Este tema es muy novedoso. Existe la figura de iniciativa ciudadana en nuestra Constitución y está reglamentada por el reglamento del Senado y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, pero en realidad es una figura poco usada por la ciudadanía. ¿Por qué? Porque evidentemente en el marco de la Constitución un poco más restringido de la participación directa de los asuntos públicos de la ciudadanía, pues la representatividad de iniciar leyes se deja en el Congreso de la Unión, en el Presidente de la República y en otros tantos. Entonces, en realidad es muy importante que haya una participación real de la ciudadanía en el marco de una reforma constitucional, sobre todo siendo tan relevante como es la educativa, y sobre todo además de que viene derivado de un proceso, de un ataque sistemático, continuado y muy profundo de lo que es el modelo educativo mexicano. Claro. Entonces, es trascendente porque lo que se plantea en esta iniciativa es, primero, que se puedan juntar más de 150,000 firmas, que es, digamos, el primer requisito que se pone, ¿no? Me parece, ahorita no tengo muy claro el porcentaje, es el 0.3% del padrón electoral. Más o menos ahorita contando, más o menos son alrededor de 150,000 firmas las que se necesitan para poder presentar la iniciativa. Una vez que se presenta esta iniciativa, se puede presentar ante la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados y ahí mismo se mandará al INE para la revisión de todas las firmas, su autenticidad, que sean verdaderamente las personas que están firmando, que sean los números que coincidan con el padrón electoral. Y una vez hecho eso, entonces sí conoce el Senado de la República, que es ante quien nosotros lo vamos a presentar, para efecto de dictaminar esta iniciativa. Esto es importante mencionarlo porque no es la única iniciativa que existe. Ya el Partido del Trabajo, me parece que a través del senador Bartlett, presentó una iniciativa donde decía que se abrogaba todo el artículo 3º, ¿no? No quedaba muy claro si se regresaba al anterior, ¿no? Y cosas así. Me parece que el PRD también va a presentar una iniciativa de reforma. Y cuando nosotros y nosotras vimos todo esto, empezamos a discutirlo y dijimos, bueno, ¿no? Sí queremos que se reforme, obviamente que se quite la evaluación punitiva, que se quite esta situación de la calidad de la educación como el eje central de la formación del estudiante y todo el sistema educativo girando sobre eso, pero tampoco queremos que se quede nada más como una situación de como estaba antes. Claro. ¿No? Entonces, en ese marco de cosas empezamos a discutir qué es lo que debería de contener un artículo constitucional, considerando sobre todo que es en la Constitución donde se plasman los principios de lo que queremos como mexicanos, como una nación,
como personas, como seres humanos, etcétera, ¿no? Como derechos, ¿no? A mí me gustaría que, perdón, que hiciéramos un paréntesis y comentáramos que, bueno, esta evaluación a la que se negaban o se niegan los profesores, según lo que nos vinieron a comentar aquí también en el estudio, es porque hay inequidad en la evaluación, ¿no? No es lo mismo evaluar a un profesor que está en una ciudad, a estos profesores que han tenido que caminar a veces hasta días para llegar a sus aulas y estar en condiciones realmente paupérrimas, ¿no? Es una evaluación de calidad que no se fija en las circunstancias que tienen pues muchos de los maestros que están en el ejercicio de su trabajo, ¿no? Y bueno, pues, perdón, regresamos a esta iniciativa que, bueno, una vez que llegue al Senado, que es un proceso, por lo que veo, es un proceso un poco largo, con todo esto que tienen que hacer de antelación, ¿qué sí? Bueno, nada más puntualizando un poco en lo que comentabas de los derechos, esto es muy importante porque la Constitución, la propia Constitución y tratados internacionales dice que no puede ser regresivo. Eso también es muy, muy interesante. En términos de derechos, digamos, de los maestros, lo que hicieron con esta reforma es quitarles derechos que ya tenían, ¿no? Ellos tenían el derecho a la estabilidad laboral, tenían el derecho a impartir sus clases, a que se les evaluara, porque sí se les evaluaba, también es una mentira de que antes no se evaluaba. El asunto aquí es que esta evaluación ponía en riesgo un eje central del derecho al trabajo y del derecho de los trabajadores de la educación, que es la estabilidad en el empleo. Si yo ya la tengo, una norma posterior no puede ser regresiva y quitármelos, que eso fue precisamente lo que sucedió, ¿no? Entonces, en materia de derechos, aunque la Suprema Corte haya sacado como alrededor de 6 o 7 jurisprudencias diciendo que no se podían interponer amparos en contra de reformas constitucionales, que fue también parte de una reforma a la ley de amparo en donde se señala expresamente esta situación, la Suprema Corte hizo un trabajo muy fino para frenar todas las posibilidades de queja en materia de derechos humanos que los profesoras y los profesores podrían haber interpuesto a través de diversos mecanismos, entre ellos particularmente el amparo, ¿no? Entonces, hubo toda una ingeniería jurídica, toda una ingeniería del Estado para poder frenar la posibilidad incluso de una defensa adecuada de los compañeras y compañeros trabajadores para la defensa de sus derechos fundamentales, como es el trabajo, como es la vida digna, como es la posibilidad de tener una vida adecuada, ¿no? Claro. Entonces eso es como, no es nuevo, o sea, sí lo fueron preparando, sí se fue poniendo un cerco, tanto para impulsarla como para frenar una posible defensa adecuada. Incluso con la reforma laboral, ¿no? Que antecedió justamente a esta reforma educativa y que ha sido parte de este paquete de reformas estructurales que, bueno, desafortunadamente estamos padeciendo todos los mexicanos, porque con este contexto que hay a nivel nacional e internacional se están golpeando muchos sectores y uno de ellos es justamente el magisterial. ¿Qué más, Jimena, hay que de la iniciativa? Bueno, una vez que ha sucedido esto en el Senado, la idea es que se pase a comisiones, como seguramente es el proceso, bueno, como seguramente se va a pasar porque es parte del proceso legislativo, y ahí tendrán que discutir si efectivamente lo que nosotros estamos proponiendo puede ser materia o no de una reforma constitucional que pueda llevarse a cabo, ¿no? Después de eso se viene todo el asunto de que se discuta, ¿no? En el Pleno y luego en los estados. Por lo menos la mitad de las legislaturas de los estados tendrían que aprobarla, como fue. La reforma educativa que ahora tenemos fue aprobada fast track, prácticamente en muchos de los estados en 15 minutos. Ni siquiera se discutió, ya tenían todo planchado, como se dice, ¿no? Nosotros vemos que obviamente esto es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque estamos planteando elementos muy novedosos en materia educativa que incluso están tomados de constituciones como la de Bolivia, la de Ecuador, la de Venezuela, que han tenido impulsos muy importantes para la participación pública, para verdaderamente frenar esos o lograr esos equilibrios entre los poderes, ¿no? Reformularse el entendimiento de la participación de las personas en los asuntos públicos, etc. Y en materia educativa,
nosotros estamos planteando algunos elementos interesantes. Permíteme hacer un corte y regresamos para que nos hable sobre estos puntos así a detalle. Ok, gracias. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea. Y bueno, estamos con Jimena Ugarte, abogada. Tú has participado en esta reforma de la reforma educativa y estabas por darnos los puntos esenciales de esta iniciativa. Como tenemos poco tiempo, los voy a ver acá para que no se vaya ninguno. El primero y uno de los elementos fundamentales es que metemos la idea de que la educación debe ser para todas y todos. Esto quiere decir no nada más para los nacionales, sino incluso pensando en aquellas personas que van a ser deportadas en algún momento de Estados Unidos, ¿no? Y demás, o incluso extranjeros que se encuentren en el país en donde haya una situación muchísimo más incluyente. Se incorpora un párrafo que señala: la educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos, ni nacional ni extranjeros, en donde precisamente lo que se trata de hacer es poner un freno a estos organismos internacionales que están interviniendo de manera prácticamente directa en las políticas públicas de todos los temas, pero en particular en materia educativa. Se introduce la idea de medio ambiente sustentable como un eje transversal en el proceso educativo, en el marco de la problemática muy fuerte que existe actualmente del cambio climático y de los conflictos socioambientales que se están dando no nada más en el país, a lo largo de toda América Latina. Se propone que incluya un párrafo. Ya sabemos que el artículo 2 reconoce a los pueblos indígenas y la pluriculturalidad de lo que es México, pero sí se introduce que será participativa, intercultural, democrática, incluyente y diversa, y se incluye el concepto de equidad de género como parte no nada más de la enseñanza, sino también como de los procesos de aprendizaje con las y los estudiantes. Se reconoce a la educación como un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, con lo que se trata de frenar que no existe infraestructura, que es una parte elemental del proceso educativo y que ahorita no tenemos, ¿no? Como bien decías hace rato, hay escuelas que no tienen ni techos, etcétera. Entonces, bueno, ¿no? que tiene que ser un área principal del Estado. Se reconoce un elemento novedoso como el derecho y responsabilidad de todas las personas de participar en el proceso educativo. Es decir, que no nada más sea o responsabilidad del maestro o del estudiante, como han querido ahorita mucho poner el énfasis, sino de todos los que participamos como sociedad civil o como padres y madres de familia o como autoridades o como organizaciones de la sociedad civil en el mismo. Obviamente se incluye un párrafo que expresamente determina la obligación de no discriminación, obligando a las autoridades educativas a garantizar y promover esto. Y otro elemento novedoso que incluimos es promover y garantizar el respeto y protección a la pluriculturalidad nacional, en donde incluso nosotros pensamos a futuro que puede enseñarse en lenguas indígenas, no nada más en las escuelas rurales, sino en todo el país, y que se garantice el respeto a la autodeterminación de las comunidades y pueblos originarios. Se refuerza la importancia y trascendencia de las escuelas normales, porque también es otro de los elementos que son parte de esta contrarreforma. La desaparición no es nuevo, ¿no? Ya se viene implementando desde hace mucho, la tendencia a la desaparición de las escuelas normales como parte de la formación de los maestros. La otra parte, digamos, ya que tiene que ver con el proceso de evaluación, tiene que ver más bien con un diseño institucional que estuvimos pensando incluso con algunos expertos internacionales, porque es muy interesante ver, no nos da tiempo ahorita de explicarlo a detalle, cómo es que el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a partir de esta contrarreforma constitucional, se convirtió como en una especie de supraórgano, ¿no? Con omnipotencia de poderes, en donde podía él evaluar con sus propias directrices, incluso la propia Secretaría de Educación Pública. O sea, era un supraórgano que estaba encima de las instituciones nacionales como es la SEP. La SEP no es lo mejor ahorita, pero bueno, es la institución que debe de regir la política educativa en México, y este organismo aparecía como superior incluso en ese marco, ¿no?
Entonces, en el diseño institucional que nosotros estamos planteando para que todos estos derechos y todos estos principios funcionen, nosotros proponemos que el INE no sea sí siga siendo un órgano desconcentrado para que pueda evaluar de manera imparcial desde fuera, pero que se evalúe primero todo el sistema educativo nacional, todos los elementos de la educación, y no sea una sola persona la que maneje el INE o un puñadito de personas que nadie conoce las que generen las directrices de la evaluación, sino que esta evaluación se lleve a través de consejos participativos en donde de consejos ciudadanos en donde puedan participar todos los sectores, ¿no?, de la educación y algunos sectores públicos e incluso de la academia, para que de esa manera en verdad exista una evaluación que sea integral. Nosotros le estamos llamando una evaluación educativa integral, una evaluación que no dependa de un puñado de personas, sino que se consense y que pueda ser verdaderamente participativa, y una evaluación que no sea punitiva. Claro. No, una evaluación que no ponga en riesgo ni el trabajo de los profesores, ni el acceso de la educación de los estudiantes, ni la economía de las familias, ¿no?, y de las padres y madres de familia mexicanos y de todo aquello que pretenda acceder a la educación. Incluso nosotros proponemos que esto se vaya hasta la educación superior y que se le dé prioridad a la educación pública. Claro, y justamente hacer valer uno de los artículos más importantes que hay en la Constitución, que está a punto de cumplir 100 años y que, bueno, hemos visto cómo se ha transformado radicalmente y que todos aquellos principios que velaban y garantizaban derechos humanos a los mexicanos se han ido prácticamente eliminando. Jimena, para concluir, tenemos un minuto. ¿Qué es lo que te gustaría resaltar justamente de esta iniciativa? Pues yo invitaría a todas y a todos los que nos están escuchando, a los que amablemente nos invitaron el día de hoy, a que participaran. ¿Cómo participar? Que leyeran la iniciativa. La iniciativa se encuentra en Facebook, en la página de Iniciativa Ciudadana Educativa. Ahí vienen todos los documentos, viene el texto que se está proponiendo, incluso que se presenta al Senado, completo, con su exposición de motivos, con todos los puntos que acabamos de explicar de manera mucho más detallada, y el texto constitucional que se propone. Ahí vienen unas hojitas, que son las hojas de firma. Estas se pueden imprimir, se tienen que llenar de manera cuidadosa. También ahí viene un instructivo muy puntual de cómo se tienen que llenar, y luego comunicarse ya sea vía Facebook o aquí mismo en Belisario Domínguez 32 con Juan Melchor, Mirna, o con el propio secretario de la sección 9 o las delegaciones de la CENTE en cada uno de los estados, para poder entregarlas y poder juntar todas estas firmas. Claro. Yo creo que es muy importante esta participación, puede ser un precedente muy interesante de una verdadera participación pública de la ciudadanía en el marco de poder frenar una de las 12 reformas anticonstitucionales que se han venido impulsando desde el gobierno, y a lo mejor de ahí se pueden impulsar otras más. Pues la invitación está abierta, y para todos aquellos que quieran ser parte de esta iniciativa integral, que bueno, ya Jimena nos explicó punto a punto en qué consiste, están las páginas abiertas, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros, Jimena. Erika, muchas gracias. El espacio está abierto para ustedes como siempre y los esperamos muy pronto. Gracias, buenas noches. Gracias también a usted que como cada 8 días se puso en línea con nosotros. Lo esperamos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego.